No sé si soy yo o está frío aquí. ¿Está frío? Si alguien puede no solamente apagar el aire para que no esté corriendo el aire. Muy bien, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que vamos a empezar con esto. Quiero que, como los concursos, que uno escucha la música y tiene que adivinar de qué película es o dónde es. Así que quiero que usted escuche esta música y usted me diga de qué película es o si le recuerda algo, por favor. Star Wars. Star Trek. Ya, a ver, la parte de atrás allá. ¿Quién es? ¿De qué película es? Star Wars. No. Superman, claro que sí, Superman. Muy bien, gracias. Como que lo más, ¿verdad? Los que nacieron por el 70 y tantos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y esa película me parece que salió en 1978. Yo todavía no nacía, por si quieren saber cuántos años tengo. Pero yo me acuerdo que teníamos la 1, la 2 y la 3 y yo me acuerdo literalmente que yo quería volar y me subía al ropero, ¿verdad? Me aseguraba que la cama no estuviera tan lejos y me aventaba de ahí hasta la cama. Y algunos que están riendo es que porque también lo decían, algunos de ustedes. Y ayúdame a recordar cómo se llamaba ahí el personaje. Ok, pero ese es el nombre de humano, ficticio, pero ¿cuál era su nombre real? Christopher Reeves, pero la película, él se llamaba Kal-El. Kal-El. Él venía de un planeta que se llamaba Krypton. Y entonces él venía y entonces durante los primeros años empezó a darse cuenta que tenía esos poderes y hasta que reconoció que la misión por la cual estaba acá. Y entonces, pues esa parte del clima, ¿no? Cuando empieza a salvar a la gente y empieza ahí durante esas escenas empieza a salvar a la gente de la destrucción y un tren y entonces uno se emociona bastante. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño, yo creía que él existía, que Superman existía. Y ya después de un tiempo me entero de que el actor Christopher Reeves sufrió un trágico accidente. Se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Y entonces decía, qué cosas, qué ironías. Superman, el hombre de acero. Y él falleció el octubre 10 de 2004. Y creo que al menos ver películas de acción a los que les gustan o nos emociona ver cuando llega ahí el superhéroe y entonces que todos estaban esperando el escogido y entonces empieza a liberar a la gente y empieza a traer y todo al final acaba con paz, acaba con tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando entonces escuchamos la historia, esta historia que hemos estado aprendiendo durante estos meses y hemos visto cómo se han ido preparando las cosas? Y cómo llegamos a este punto el domingo pasado donde hablamos acerca de la encarnación de Jesucristo, que Él vino a aparecer en escena, el actor principal, Dios mismo viniendo y aparecer en escena, Él ha sido siempre el actor principal, ahora viene a participar directamente entre nosotros. Y realmente podemos ver muchísimas películas, podemos escuchar muchas historias, pero esa es la historia principal, la historia verdadera, de que el Señor Jesucristo, el único y verdadero héroe de la humanidad, la única respuesta para el ser humano, la única salvación, vino a este mundo. Y entonces llegamos a este punto de la historia donde el Señor declara que el reino de los cielos se ha acercado, y leímos un pasaje ahí en Isaías capítulo 61, pero ahora vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4.
Antes de esto, el Señor Jesucristo había sido bautizado por Juan, y entonces se abrieron los cielos, una voz escuchó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y después de eso el Espíritu le llevó al desierto durante 40 días y estuvo ahí fortaleciéndose en el Espíritu. Y entonces él regresó, perdón, dice el versículo 14, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea y empezó a proclamar el reino de los cielos. Y enseñaba en todos los lugares, enseñaba, dice, en la sinagoga. Y un día vino a Nazaret, el lugar donde él había crecido, y entonces abrió, se le dio el libro del profeta Isaías y la abrió en este pasaje. Y dice así la palabra del Señor, el Señor Jesucristo mismo leyendo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice este pasaje, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si pudiéramos imaginarnos esa escena, Señor Jesucristo ahí enfrente leyendo el libro del profeta Isaías. Y lo más seguro es que esto ya lo habían escuchado en ocasiones anteriores. Y al momento de escucharlo, Jesucristo, Dios mismo le dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando el Señor, pues, podríamos decirlo, está revelando su identidad, que Él es el enviado, Él es el Mesías. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Empezó a decir el Señor: bueno, me van a decir que haga algunos de los milagros que hice en Capernaum. Dice: pero el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y entonces lo quisieron apedrear, porque pensaron que él estaba blasfemando, que él estaba realmente hablando blasfemias. Y entonces lo sacaron de ahí y lo estaban por tirar a un despeñadero. Pero dice la Biblia que él pasó por medio de ellos. Y el Señor, como dice este pasaje, había venido para predicar el mensaje de salvación, que el pecado no tenía que más separar a Dios y al hombre, sino que a través de su sacrificio Él podía unir a la humanidad nuevamente con el Padre Celestial, a traer una sanidad espiritual, física, una libertad de la esclavitud del pecado, a traer vista a los ciegos, no únicamente una vista física, sino una vista espiritual, a enseñarles el camino. La salvación que el pueblo de Israel tanto había esperado, había llegado. Ese era el momento indicado, pero muchos de ellos pasó por desapercibido, no creyeron. Y el Señor nos da una muestra. Si usted lee ese capítulo 4, dice más adelante que Él empezó a sanar a los enfermos, empezó a decirle a los demonios que salieran de la gente. Los demonios le decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Claro, pensando en esto, sabemos que Dios ha creado todas las cosas. Ellos mismos, seres espirituales que se habían revelado en un tiempo, fueron creados por Dios, fueron creados por Él mismo. Y sabemos que tú eres el Hijo del Altísimo. Dice: has venido a destruirnos antes de tiempo. Y entonces llegó a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma y la sanó. Por eso algunos dicen que después le negó, ¿verdad? No sé. La sanó. Y entonces dice ahí que le trajeron todos los enfermos y él ponía las manos en ellos y ellos eran sanados. Y inicia el ministerio público de Jesucristo. Durante los siguientes 3 años Él estuvo con sus discípulos y Él estuvo sanando a los enfermos. Él estuvo trayendo esperanza a aquellos con los que se encontraban en el camino. Pero específicamente se estuvo enfocando con este grupo de 12 discípulos, los cuales les enseñó su palabra y les dio esta misión de que ellos iban a seguir adelante expandiendo el reino de los cielos. El Señor había creado un camino a través de su sacrificio en la cruz, que vamos a estar viendo durante estos días. Pero le da una visión
a sus discípulos de que ellos tenían que seguir expandiendo el reino de los cielos. Y los discípulos eran personas comunes y corrientes como nosotros, personas de todos los estratos sociales, que ellos siguieron a Jesucristo y recibieron esta misión. Pero ¿cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿A través de sus propias fuerzas? No. Lo iban a hacer a través del Espíritu Santo, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Abra conmigo ahí la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 3. Jesucristo está hablando con sus discípulos y les está hablando acerca de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y les está diciendo que ellos esperen la promesa, que cuando el Espíritu venga, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que había descendido sobre Jesús, que lo había llevado al desierto, le había dado la fortaleza para no caer en la tentación, en el pecado, había regresado en el poder del Espíritu Santo para empezar su ministerio. Y ese mismo Espíritu le estuvo fortaleciendo durante todos los días. Y cuando leemos en la Biblia, encontramos que Jesucristo pasaba tiempo orando, pasaba tiempo en oración todos los días, buscando la presencia del Espíritu Santo. Ahora los discípulos están escuchando esa promesa de que ellos también, el Espíritu iba a venir sobre ellos y les iba a enseñar todas las cosas. Y podemos ver aquellos discípulos que negaron a Jesucristo, y sabemos que Pedro le negó, pero los demás huyeron, le negaron en cierta forma. Todos esos discípulos que tuvieron miedo, que estuvieron escondidos, después ellos, de haber recibido el Espíritu Santo, salieron y empezaron a predicar el Evangelio, a predicar la nueva de salvación, a predicar que el Señor Jesucristo había venido para salvar, para liberar a los cautivos. Y es de esa forma que el Evangelio se ha extendido hasta el momento que ha llegado a nosotros, de que ha llegado a nuestros oídos, de que alguien en algún momento le habló a usted y le dijo este mensaje hermoso de salvación. Y hay dos cosas que quiero que, muy sencillo, que quiero que entendamos. Número uno, es de que Jesús sigue sanando a los quebrantados de corazón, librando a los oprimidos, trayendo esperanza. Él es la única esperanza de la humanidad. Él es la única esperanza. No lo es. No hay religión, no hay creencia, no hay nada que nos pueda traer la paz con Dios que solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo mismo lo dijo: ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y si se pierde su alma? Y hoy en día hay muchísima gente, como en aquel entonces, esclavos del pecado, quebrantados de corazón, ciegos. Realmente yo no sé, pero creo que en los tiempos ahora la maldad se ha extendido tanto que es realmente terrible ver lo que vemos hoy en día, tanto en los medios de comunicación, en las cosas que nos rodean, como hay tanta locura, tanta maldad. Si la gente pudiera saber y experimentar que solamente Jesucristo es quien puede traerle un verdadero significado a la vida, que solamente Jesucristo es el único que puede salvar. Amén. Y si alguno de ustedes que estamos acá, alguno de nosotros, todavía no hemos experimentado ese encuentro con Jesús, esa salvación, el Señor, el día de hoy dice: hoy es el día de salvación, que podamos confiar completamente en Él, que podamos saber que no es una religión, no es una iglesia, es una relación personal con Cristo Jesús. Por algunos de nosotros que estamos aquí, estamos quizá en ese proceso de restauración. Y yo quiero decirle, hermano, que siga adelante, porque la obra que el Señor empezó en usted, Él la va a terminar, Él la va a ir perfeccionando. Y es un proceso.
Es un proceso, así que el Señor empieza la obra, el Espíritu Santo empieza la obra en tu corazón y Él no va a descansar hasta que Él la vaya perfeccionando día a día. Que en ocasiones caemos, sí, pero es importante que nos levantemos con el poder del Señor y vayamos hacia adelante. Y a veces es difícil, para mí es difícil comprender esto, de que el Espíritu de Cristo, Jesús mismo, el Espíritu de Cristo, viva en nosotros, viva en nuestro corazón. ¿Cómo es posible eso? De que si nosotros confiamos en Él y le entregamos nuestro ser, entonces el Espíritu viene y nos da vida eterna. Si no viniera el Espíritu Santo a morar en nuestro ser, entonces no podríamos tener esa seguridad de la vida eterna. Dice Jesús que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la escuela dominical hablaron acerca de este encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Este Nicodemo, esta persona religiosa que vino de noche para que nadie lo viera. Entonces Jesús fue al grano y dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le decía: bueno, ¿cómo me voy a meter nuevamente al vientre de mi madre? No, decía Jesús: no te estoy hablando de una manera física, de una manera espiritual. Y entonces cuando usted y yo creemos en Jesucristo, entonces el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Ahora, eso, mis hermanos, mis amados hermanos, es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Porque eso significa entonces que el Señor está trabajando en nuestra vida, pero entonces significa que la misión ahora también es nuestra. Eso significa entonces que ahora nosotros, dentro de este plan, dentro de esta historia que Dios ha trazado, este plan para la humanidad, nosotros somos partícipes y ahora nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo para expandir el reino de los cielos. Ser usados por Él para expandirlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, gente que sabemos que necesita del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos tienen? Todos nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea donde quiera que estamos. Y entonces, la misión es nuestra. ¿Cuántos podríamos decir entonces esas palabras con confianza y decirlo así? Que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Y que Él nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. ¿Cuántos podríamos decirlo con toda la confianza? Pero si es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu que descendió sobre Jesucristo, es el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, es el mismo Espíritu que ha ascendido, ha venido a nuestro corazón y nos ha dado vida nueva. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos esa confianza? Yo creo que hay cosas que a veces nos detienen un poco. Y creo que una de ellas es el temor. Pensamos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pensamos a veces que no nos puede usar, o pensamos que no somos las personas más adecuadas para llevar a cabo esta misión. Sin embargo, debemos de tener la confianza de que el Señor no depende de nuestras habilidades. ¿Qué nosotros podemos hacer de extraordinario que vaya a impresionar a Dios? Al contrario, Pablo oraba y el Señor le decía: bástate mi gracia. Dice: mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Y entonces es común, yo lo he sentido también, ese temor de no dejarle todas las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo, porque tenemos temor de que Él vaya a hacer algo radical en nosotros. Pensamos que a lo mejor no nos puede utilizar. En ocasiones también las cosas de la vida simplemente nos mantienen muy ocupados. Y yo me identifico con esto. Tenemos que trabajar, sí. Pero hay tanta cosa a veces extra que nos trata de absorber nuestro tiempo, nos trata de distraer de la misión principal.
que es extender el reino del Señor, de que haya personas que conozcan a Cristo y que su vida sea transformada y que vengan a tener una esperanza. Y a veces, como seres humanos, nos trazamos metas, nos trazamos planes y decimos, de aquí a un año voy a salir de deudas, o de aquí a 2 años me voy a graduar de la escuela, voy a salir con honores, voy a pasar todas mis clases, o de aquí a 3 años voy a comprar la casa más grande, voy a tener 2, 3 carros y voy a alcanzar el éxito. Pero el plan del Señor Jesucristo queda en segundo, tercero, cuarto, quinto, vez hasta último término. Y yo reconozco que es muy fácil. Las ocupaciones de esta vida nos quitan tanto tiempo. Y la última que creo que a veces nos detiene es de que no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio para ser usados por el Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy hablando acerca del precio de nuestra salvación, porque nuestra salvación fue pagada con la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que usted y yo podamos hacer que le vaya a añadir al sacrificio de Cristo, nada. Sin embargo, pensando en esto, y ponga atención por un momento, porque es bien importante, pensando en esto, decía, bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cuántos de nosotros deseamos ser usados por el Espíritu Santo? Y yo le estoy haciendo esta pregunta, ¿cuántos de nosotros deseamos ser usados por el Espíritu Santo? Bueno, algunos, está bien. ¿Cuál es entonces la clave? ¿Dónde está el secreto? ¿Habrá un secreto? ¿Hay una fórmula que nosotros podamos hacer? ¿Una oración especial que tenemos que hacer para que entonces el Espíritu Santo nos tome por completo y nos empiece a utilizar? ¿Qué necesitamos hacer? Y mientras pensaba en esto, decía, Señor, ¿qué necesitamos hacer? Y entonces venía a mi mente que Jesucristo pasó ese tiempo en oración en el desierto. Y pasó ese tiempo orando. Y después Él amanecía y él ya estaba orando ahí. Y cuando Él estaba por dar su vida en la cruz, Él fue a orar. Ese lugar que era conocido por Él. Y el Señor vivió una vida de oración. Y eso reflejaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Y después de que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que ellos esperaran ahí, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Estuvieron en oración. Y cuando hacemos las cuentas más o menos de cuántos días estuvieron orando, lo más seguro es que estuvieron orando más o menos como por 10 días. En un lugar alto, un aposento alto. Y estuvieron ellos en oración esperando a que viniera la promesa. Y el día llegó, el día de Pentecostés, de la fiesta de los judíos, 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús se apareció, dice que por 40 días y ascendió al cielo. Es por eso que pensamos que fueron 10 días que los judíos estuvieron ahí orando. Y entonces todo fue diferente y se cumplió la promesa que Dios había dado a través del profeta Juan. Pero ellos estuvieron allí en oración. Y no fue la única vez que oraron juntos. Dice después que en otra ocasión estaban los primeros cristianos orando, pidiendo al Señor, enfrentando la persecución, pidiendo al Señor que les diera de nuevo el poder para orar. Dice que aquel lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. ¿Y qué pasó ahí con el apóstol Pablo? Cuando él se encontró al Señor Jesucristo de camino a Damasco y él quedó ciego, y entonces fue a la ciudad y dijo, ahí se le iba a enseñar lo que iba a hacer. Entonces el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo, ve a la calle que se llama derecha y ahí hay un varón que se llama Saulo y quiero que vayas y ores por él. Él va a recibir la vista y va a ser lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí, y él tenía, ¿cuántos días tenía orando Pablo? Tenía 3 días en oración.
Y entonces llegó Ananías, oró por él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el desierto me manda que reciba la vista. Y recibió también el Espíritu Santo. Yo sé que esto es algo que ya hemos escuchado anteriormente. Y es muy sencillo. Para que usted y yo podamos vivir llenos del Espíritu Santo, necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Amén. Para que usted y yo podamos ser usados por el Espíritu Santo, entonces necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. No hay una fórmula secreta, hermano. No hay una oración secreta. Es simplemente orar, es simplemente pasar tiempo con el Señor, llenarnos con su presencia. Llenarnos con su presencia. Si un hombre está lleno de rencor, aquel rencor va a controlar su vida. Si un hombre está lleno de avaricia, entonces la avaricia va a dominar su vida y sus metas, sus propósitos. Si un hombre está lleno de lujuria, de deseos, esa lujuria va a gobernar su vida. Si un hombre está lleno de amor, ese amor va a influenciar todo lo que él hace. Pero si un hombre está lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo controla su vida. Amén. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es simplemente pasar tiempo en oración con el Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy, úsame. Yo no sé mucho, yo estoy aprendiendo, pero necesito que tú me llenes, necesito que tú me guíes. ¿Y cómo es esto de que nos llene, que nos guíe, Señor? Sí, es que en ocasiones nosotros queremos ir siempre manejando nuestra vida, tomando la rienda de nuestra vida. Y no queremos darle la totalidad, el control total al Espíritu Santo para que nos gobierne. Pero esto, mis hermanos, no se hace solamente los domingos, se hace durante la semana. Amén. Esto, mis hermanos, se hace cada día. Y yo sé que hay grandes planes para usted y para mí. Porque cuando usted y yo compartimos del Señor, cuando usted y yo llevamos y somos usados por el Señor, entonces verdaderamente aquellos que están siendo esclavos del pecado son libres. Amén. Aquellos que están siendo esclavos del temor son libres. Aquellos que tienen una enfermedad espiritual del pecado, aquellos que están caminando rumbo a la destrucción, entonces vienen a escuchar la palabra de salvación a través de usted. ¿A quién va a guiar el Señor? A nosotros, a su iglesia. Solamente es cuestión que nosotros estemos con unos pasos listos. Y yo he usado una ilustración muy parecida muchas veces. Digo, nuestra vida es como un contenedor. ¿De qué la estamos llenando? ¿De qué estamos dejando que nuestra vida esté llena? Si dejamos que entonces nuestra vida esté llena del Espíritu Santo y esté desbordándose, entonces va a haber no solamente bendición para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Pero si solamente nos mantenemos aquí, el nivel así como, ¿verdad? Como la E de échale, ¿no? En el carro que usted va manejando, entonces no nos alcanza para compartir. El desafío y la invitación es de que usted y yo le demos el control absoluto al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente viviendo una vida de oración. Y dice: hermano, pero es que yo no estoy acostumbrado a orar una hora. No se preocupe. El Señor desea que poco a poco vayamos haciendo una disciplina, orar, leer la Biblia, dejar que el Señor empiece a orar en nuestra vida. Si nosotros empezamos el día orando y pidiéndole a Dios que nos guíe, tenga la seguridad de que Él lo va a hacer y que Él le va a poner oportunidades para que usted pueda ministrar a otros. Pero si lo olvidamos hacer, si no le damos el control del día, entonces no esperemos que el Señor haga cosas en nuestra vida. No esperemos que el Señor haga cosas a través de nuestra vida. Pero cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, solamente soy un instrumento en tus manos. Todo lo que hagas va a ser para tu honra y gloria, sea algo grande, sea algo pequeño, va a ser para que tú te glorifiques. El Señor lo va a hacer.
La misión es nuestra. Nosotros debemos de seguir expandiendo el reino de los cielos. Debemos de seguir haciendo discípulos. Debemos de seguir compartiendo. Amén. Oremos para que el Señor, el Espíritu Santo nos use. Yo les invito, les desafío. Es muy hermoso venir a orar juntos los miércoles. Vengan a la oración. Que no le gane la novela. Los que se ríen es porque la ven. Que no le gane otra cosa, que no le gane las ocupaciones de la vida. Si usted puede y tiene tiempo, véngase. Y si no tiene tiempo, haga tiempo. Así es. Haga tiempo para que entonces vengamos y oremos juntos. Porque la iglesia que ora, la iglesia que ora, la iglesia que ora es dirigida por el Espíritu Santo. Si no oramos, no esperemos nada. Si no oramos juntos, no esperemos que el Señor haga grandes cosas. Si no oramos, entonces vamos a seguir en un lugar así por muchos años. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros le damos al Espíritu Santo todo el control de nuestra vida, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo morando en nuestra vida, tiene que ser cosas sobrenaturales. Por naturaleza, tiene que ser cosas sobrenaturales. Busquemos al Señor más. Busquemos al Señor más. Yo le invito a que este día, que no pase de hoy, todos el día de hoy vamos a terminar con una oración. Pero que el día de hoy empecemos a buscar más del Señor, empezamos a buscar más de su Espíritu Santo, empezamos a buscar que Él nos llene. Él vive en nuestro ser, sí, pero debemos de dejarle todo el control. Que no tenga ahí solamente un cuartito de los domingos donde, ¿verdad? Sino que Él pueda moverse por nuestra vida por completo. Y entonces vamos a empezar a sentir con su corazón. Vamos a empezar a ver a través de sus ojos. Vamos a empezar a ser usados a través del poder del Espíritu Santo. Y preparémonos, porque si hacemos eso, entonces vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver grandes cosas en nuestra vida, en la vida de la iglesia, las familias de la iglesia. ¿Por qué no decimos al Señor, Espíritu Santo, en esta mañana? Decimos, Espíritu Santo, reconocemos que no podemos por nuestras propias fuerzas. Reconocemos que lo hemos intentado, pero no podemos, así que te pedimos que solamente nos ayudes a estar contigo, que nos ayudes y nos dé la disciplina, la fuerza para poder estar en oración todos los días, un momento en oración, y dejar que tu presencia nos vaya hablando, nos vaya moldeando, nos vaya preparando para servirte cada día. Ore conmigo, ore al Señor, ore en voz alta como usted quiera, pero ore al Señor y diga, Espíritu Santo, Espíritu del mismo Cristo, Espíritu que veniste a ungir al Señor Jesucristo y le diste ese poder para poder levantar a los muertos, para poder darle vista a los ciegos, para poder hacer que aquellos que no caminaban, caminaran. Ese mismo Espíritu, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y tú estás en nuestra vida. Y Señor, perdónanos porque muchas veces te limitamos, muchas veces solamente te dejamos el control los domingos en la mañana, pero tú quieres, Señor, hacer grandes cosas en nuestra vida. Tú deseas que seamos una iglesia de oración, una iglesia que ore cada día para que tu poder se manifieste en nuestras vidas, para que tu poder se manifieste cada día. Espíritu Santo, ven a tomar el control de nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Dios Todopoderoso, ven a tomar el control de nuestra vida. Te lo entregamos por completo, nos rendimos a tus pies. Queremos que nos des una fuerza sobrenatural para ser disciplinados, para poder ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Que no dejemos que ni el temor ni las ocupaciones de esta vida nos quiten el tiempo de estar contigo, de conocerte más, de pensar, de sentir y ver con tu corazón. Señor, te pedimos en esta hora que por favor nos escuches. Que, Señor, hay mucha gente todavía que necesita escuchar tu palabra, que todavía están con sus corazones quebrantados, que todavía están viviendo en tinieblas, todavía están viviendo en pecado. Espíritu Santo, ven, ven, por favor. Ven, Espíritu Santo. No dejes, por favor, que pase el día de hoy, que pase desapercibido. No permitas, Señor, que el día de hoy regresemos a nuestro hogar solamente y nos ocupemos y empezamos a planear la semana y no pasemos un tiempo contigo, buscando tu llenura, buscando, Señor,
tu presencia, buscando, Señor, tu voluntad. Espíritu Santo, ven a llenarnos. Toma el control de nuestra vida. Hable con el Señor, hable con el Santo Espíritu de Cristo. Quizá dígale, no conozco mucho de ti, Señor, no conozco mucho de ti, Espíritu Santo, pero te entrego todo, haz conmigo lo que tú quieras. Gracias, Dios. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que es pasando tiempo contigo, que podemos conocerte más, que podemos ser llenos de tu presencia. Te pido que esta semana sea una semana de mucha bendición espiritual, que mis hermanos puedan sentir, Espíritu Santo, tu dirección en cada una de las cosas que vamos a hacer. Que, Señor, el miércoles sea un día hermoso, que vengamos a tu casa o a este lugar a orar juntos, y que seamos una iglesia que esté en constante oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, y confiamos de que tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida y que te vas a glorificar a través de nuestra vida. Usa a mis hermanos que están discipulando a otros. Usa a mis hermanos que van a llevar tu palabra y están, Señor, compartiendo el pan de vida con aquellos que lo necesitan. Espíritu Santo, cuando ellos abran su boca, llénala con tu palabra. Llénala para que ellos puedan ser instrumentos en tus manos. Usa, Señor, a mis hermanos. Y Padre, desafía e inquieta a aquellos que aún no te sirven con todo su corazón. En tus manos estamos. Y te pedimos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu santo y dulce y precioso Espíritu sea con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias, con todo tu pueblo, desde ahora y por siempre, Señor, hasta que tú vengas. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana de mucha bendición. Vénganse a orar el miércoles, los esperamos, y que el Señor